Estimados estudiantes del cuarto grado, tengan ustedes un buen día. El tema que vamos a desarrollar en el área de literatura es César Vallejo con su gran obra Paco Yunque. César Vallejo vivió en el inicio de una nueva era para la literatura universal. Esta etapa que aparece luego de la Segunda Guerra Mundial se denomina vanguardismo. Dentro del vanguardismo existieron muchas escuelas literarias y artísticas que llegaron a Hispanoamérica. Los escritores de esta época buscaron experimentar en el lenguaje para hacer una nueva literatura. César Vallejo es uno de los poetas más reconocidos de todo el mundo, dada la impresionante innovación que supuso de su obra para la poesía del siglo XX. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco y falleció en París a los 46 años. César Vallejo. A ver, un poquito más de su biografía. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, Perú, el 16 de marzo de 1892. En París, el 15 de abril de 1938, poeta y escritor peruano. Considerado entre los más grandes e innovadores de la poesía del siglo XX. Fue, en opinión del crítico Thomas Merton, el más grande poeta universal después de Dante. Publicó en Lima dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros, que reúne la poesía que, si bien en el aspecto formal son todavía de filiación modernista, constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva y Trilce en 1922, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción del vanguardismo. A nivel mundial, en 1923 dio a la prensa su primera obra narrativa, Escalas, colección de estampas y relatos, algunos ya vanguardistas. En su obra nos dice en la poesía una etapa modernista, etapa vanguardista y etapa revolucionaria. Podemos encontrar poemas humanos, trilce y heraldos negros. En narrativa de Vallejo también se aprecia su progresión ideológica. Podemos encontrar Flava Salvaje y Reino de la Crisis. En teatro de Vallejo se conservan 4 piezas teatrales, y ninguna de las cuales fue estrenada o publicada durante su vida. Y podemos encontrar Lucut, Entre dos orillas y Entre el río. El ensayo, Vallejo publicó un libro de crónicas titulado Rusia en 1931 y preparó para la prensa otro similar. Podemos encontrar Contra el secreto profesional y el arte y su revolución. Sus principales obras, como ya se había mencionado, tenemos Los Heraldos Negros, Masa, Trilce, España, parte de mí este cáliz, el poema A su amada, Fabla Salvaje, Paco Yunque, El Tungsteno, ¿sí? Poemas humanos. Y es así se puede decir, la gran cantidad de producción literaria que nos dejó este gran autor, que es César Abraham Vallejo Mendoza. En su obra narrativa, dice Vallejo, no alcanzó tanto nivel como su poesía. Dentro de su narrativa están las obras, como ya se había mencionado. Ahora, en su obra poética, se publicó los primeros poemarios, Los Heraldos Negros. ¿Sí? A ver, en Los Heraldos Negros, vamos acá, quizás ya ustedes lo han escuchado, y dice así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los rostros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos de alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno
se nos quema. Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza, como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. A ver, en este poema que nosotros ya hemos escuchado, es ahí donde pues se puede ver el sufrimiento de este gran poeta, de este gran autor que quizás lo transmite, que sé que para triunfar, para llegar a la cima, como se dice, es bastante duro. Pero este personaje de gran valentía que luchó por sus ideales, luchó, imagínense pues que ser de una región de Trujillo, que nos dice que nació en un lugar de una provincia y llegar hasta París y hacerse un gran escritor y famoso a nivel mundial, como es don César Abraham Vallejo Mendoza. Y acá también nos cuenta cómo quizás en su obra, en su cuento, en Paco Yunque, se puede decir lo que el escritor narra, puede ser su autobiografía del mismo, de lo que pasó y cómo es lo que llegó para sobresalir y la injusticia que se ve en este relato, como es Paco Yunque. Veamos acá un pequeño tema. Paco Yunque. El profesor lleva a Paco Yunque a su carpeta. Grieve llega tarde y jalonea a Paco Yunque. Fariña lo defiende. El niño pobre es castigado por llegar tarde. Grieve afirma que hay peces que viven en su casa. Paco Yunque hace su tarea y Grieve se lo roba. Grieve es premiado injustamente por el director. A ver, acá nos dice que al regresar todos al aula, el profesor recoge los trabajos de los alumnos menos de Paco Yunque, porque el ocioso de Humberto se le había robado. Al final del cuento, Humberto es premiado como el mejor del primer año y Paco Yunque termina llorando con la cabeza agachada. Es aquí nosotros cómo vemos el sufrimiento humano de este gran chico, cómo llega a las aulas injustamente y quizás por ser un chico tímido, que no podía hablar, no decía nada, el otro amigo quita el trabajo injustamente y el profesor sin darse cuenta lo revisa y al final felicita y finalmente el trabajo no era de él, sino era de Paco Yunque. Entonces creo que, como se dice, Humberto Grieve es premiado injustamente por el director. Veamos acá un pequeño argumento. ¿Qué nos dice? El cuento de Paco Yunque trata la historia triste de un niño provinciano que sufre los abusos de Humberto Grieve. Cuando el profesor le asigna una carpeta junto a Paco Fariña, Humberto lo lleva a la fuerza a su carpeta diciendo que es su muchacho. ¿Y por qué lo dices que es un muchacho? Porque lamentablemente la madre de este gran personaje como es Paco Yunque llegó a trabajar de empleada de hogar. Y estos patrones lo educaron. Como la señora llegó con su hijo, entonces dijeron, hay que educarlo. Y como eran los dos de la misma edad, entonces él por eso que le trataba de esta forma. Le trataba, bueno, tú eres mi muchacho, tú eres mi empleado y me tienes que hacer caso. Sin embargo, quien acá respondía un poquito mejor era Paco Yunque. Y Humberto es un estudiante que quizás era un poquito flojo, no le gustaba estudiar y pues bueno, ahí se veían las consecuencias, pero realmente no es escuchado ni es visto por su maestro. Los personajes principales, nos dice Paco Yunque, es un niño provinciano que llega al colegio acompañado de su madre que trabaja como empleada de la familia de Grieve. Él es un niño que no tiene o que tiene bajo autoestima, pero es estudioso y respetuoso. Humberto Grieve es hijo del alcalde del pueblo. Tiene un carácter violento y es posesivo porque él cree que todo pertenece y hasta Paco Yunque, porque es un muchacho. También es mentiroso y tiene malas costumbres al apoderarse o robarse la prueba sobre los peces de Paco Yunque.
Los personajes principales y secundarios se nos puede decir que está Paco Yunque, Paco Fariña, Humberto Grieve, el profesor, el director, mamá de Paco Yunque, los hermanos Zúñiga y Antonio Geldres y los alumnos. ¿Sí? Entonces, aquí este gran cuento nos deja como para reflexionar y tomar en cuenta que quizás en una institución, en un colegio, ver que cada uno y cada persona debe ser dueño de sus propias cosas y no apoderarse de las personas y no tampoco tener ese egoísmo y esa envidia. Cada uno tiene su forma de ser, cada persona tiene su forma, su costumbre, por lo tanto se debe respetar. ¿Sí? Entonces, gracias estudiantes de cuarto grado y espero que sea de gran ayuda para completar su libro de actividades del área de literatura. Gracias.